verso número 6, ¿verdad? Donde dice la Escritura: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Lo leemos otra vez todos juntos? Todos juntos vamos a leer esta parte de la Escritura, capítulo número 3 del libro de los Hechos, y el verso número 6 que dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más. Reconocemos tu santa presencia, Señor, en este lugar. Te damos toda honra y gloria, te exaltamos. Nos sentimos contentos, felices de poder venir, Señor, ante tu presencia, de poder oír tu palabra. Venimos ante ti, Señor, rogándote que en esta mañana esta palabra gloriosa llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Que la fe nuestra se aumente, la fe crezca, y que podamos atesorar cada una, Señor, de la palabra, Señor, que hemos leído el día de hoy en nuestro corazón. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo, y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. El poder transformador del Espíritu Santo. Diga conmigo: el poder transformador del Espíritu Santo. Ese es nuestro tema el día de hoy. Y Hechos capítulo 3 verso 6 nos habla, ¿verdad?, de un hombre. Hemos leído este pasaje, hemos predicado sobre él, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Y es acerca de una historia donde a las puertas, ¿verdad?, del templo, el apóstol Pedro junto con Juan subían a la hora novena, ¿verdad?, a la oración. Iban ellos a la oración. Pero cuando iban, ¿verdad?, se encontraron a este hombre pidiendo, ¿verdad?, algo, que se le diera algo, no sé, pedía dinero, pedía comida, tal vez estaba pidiendo algo, ¿verdad?, de eso. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol, cuando llegan, ¿verdad?, a él, pues se dan cuenta que el hombre está necesitado y, ¿verdad?, ellos no traían en sus bolsas, pues nada, no traían dinero, no traían nada. Y de ahí nace el versículo número 6, donde nos dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que en el instante en que ellos pronunciaron aquellas palabras, extendieron su mano, le tomaron al hombre que estaba paralítico ahí en la entrada de aquella puerta, y al instante dice que se le reafirmaron los pies, se levantó dando un salto, aquel hombre entró glorificando a Dios, todos se dieron cuenta. Era algo tremendo, algo maravilloso, algo glorioso lo que la Biblia nos cuenta acerca de este milagro tan grande, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo a través, ¿verdad?, del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Le damos honra y gloria al Señor, amén. Amén. Pero en esta mañana no vamos a estudiar el tema, ¿verdad?, de la sanidad de este hombre llamado el mendigo de la puerta de la hermosa. No vamos a estar estudiando eso, sino que vamos a ver quién era Pedro. ¿Amén? ¿Quién era el apóstol Pedro? La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1 verso 42, ¿sí?, que el apóstol Pedro era hijo de una familia, de una posición media, vamos a decir así. Era hijo de Jonás y era hermano también de Andrés, ¿verdad? Y él fue uno de los que, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo le mira, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, el nombre original del apóstol Pedro no era Pedro, sino que era ¿cómo? Simón. Él era Simón, ¿sí? Y cuando miramos, ¿verdad?, a este hombre, pues mire, Cristo llega a la vida de él y le cambia primeramente su nombre, le pone un nombre distinto y ahora él se llama Pedro, Cefas. Ahora, es muy importante que vayamos entendiendo parte por parte lo que hoy vamos a estar estudiando en su palabra, porque cuando nosotros, hermano, hemos oído acerca de lo que Cristo hizo con algunos de sus discípulos, de sus apóstoles, es muy importante que entendamos el cambio. Recuérdense que el apóstol Pablo no se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba Pablo? Se llamaba Saulo, ¿verdad que sí?
Pero sin embargo, cuando él viene a Cristo, cuando le entrega su vida al Señor Jesús, el nombre de él cambió, ahora él se llama Pablo, ¿sí? No sé cómo, hermano, se llama, o cómo nos llamábamos nosotros antes, todos nos seguimos llamando igual. Amén, o ya se cambió el nombre usted, hermano, aquí en este lugar, digo, porque tenemos que reportarlo, aleluya, ¿verdad? Si se cambió el nombre, hay que reportar al gobierno que usted tiene otro nombre, ¿verdad? Pero yo creo que todos nos seguimos llamando de la misma manera, amén. Amén. Sigo llamando igual, Luis se sigue llamando Luis, aleluya. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, de el nombre, Dios nos está dando a entender algo muy maravilloso. De verdad que el día que nosotros conocimos a Cristo, dejamos de llamarnos como nos hemos llamado siempre. Ahora somos hijos de Dios. Dígale que está a su lado, tu nuevo nombre es ser hijo de Dios. Cuando nosotros miramos la profesión de este hombre llamado Pedro, encontramos que el trabajo del apóstol Pedro era un trabajo pues común, como cualquier trabajo, ¿verdad?, que las personas hacemos en esta tierra. Y pues no requería de mucho estudio su trabajo en aquel tiempo, ¿verdad? Era como un obrero regular que, ¿verdad?, le dicen haz esto, y eso hace, hermano, por años. No sé cuántos obreros o personas, ¿verdad?, que están en una compañía han hecho ese trabajo por años, hermano. Ahí están, hermano, haciendo su trabajo y hacen lo mismo, ¿verdad? No necesitan mucho estudio para eso, solo habilidad y un poquito de conocimiento, y con eso tienen para vivir 20, 40 años, hermano, en una misma empresa, en una misma compañía, y casi hasta que se mueren o se retiran. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el trabajo que tomaron pues no es un trabajo que requiera de mucho estudio, ¿verdad? Ni nada de eso. Y muchas veces a nosotros pues no nos gusta, hermano, el estudio. Queremos prosperar, pero no estudiamos. Y por eso es que nos quedamos, ¿verdad?, con lo facilito, con lo que nos dieron. Ya lo aprendimos, ya sabemos cómo, y de ahí nadie nos mueve, ¿sí? Bueno, cuando estamos hablando de esto, la profesión del apóstol Pedro era algo como esto. Él era un pescador. En Marcos, en el capítulo 1, versos 16 al 18, dice que cuando andaba Jesús junto al mar de Galilea, él vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, dice su palabra. Pero el Señor Jesucristo les dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y ellos, dejando sus redes, dice, le siguieron. Así que el apóstol Pedro, bueno, el trabajo del apóstol Pedro era un trabajo regular, era un trabajo común, corriente de aquellos días, y su trabajo era pescar. Amén. El apóstol Pedro, igual que muchos de nosotros, pues tenía grandes debilidades. ¿Sabía usted que el apóstol Pedro tenía debilidades? ¿Cuántos de nosotros tenemos debilidades? Bueno, así como hay fortalezas en nuestra vida, pues también hay debilidades en nosotros, aleluya. Y uno de los problemas que tenía el apóstol Pedro es que era una persona impulsiva y autosuficiente, ¿sí? Era una persona que con mucha facilidad, hermano, él quería sobresalir o decir alguna cosa, ¿verdad? Él pensaba y creía que tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. A veces, hermano, cuando miramos la vida de los discípulos del Señor Jesucristo, de los apóstoles, encontramos, ¿verdad?, que la Biblia nos revela claramente, ¿verdad?, la condición del corazón de cada uno de ellos. Y la Biblia dice que cuando en Marcos capítulo 14, verso 38 al 31, la palabra de Dios nos cuenta que cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de la cena, habían platicado ahí lo que, ¿verdad?, venía a continuación y haber partido el pan, dice que entonces Él le dijo lo que sucedería en esa noche, pero Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Oiga bien, este hombre era tremendo. Cuando miramos, ¿verdad?, en el verso 31, la palabra de Dios nos dice que aunque tenía que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás lo iba a negar. Eso lo estaba diciendo unas horas antes, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo fuese apresado.
No solo eso, el apóstol Pedro, hermano, aunque miramos, ¿verdad?, todo lo que sucede y hace y lo que está pasando en su vida, era un hombre que era falto de fe. No sé si aquí hay alguien que le falte fe, hermano, pero el apóstol Pedro era un hombre falto de fe. Dice que, ¿verdad?, era un hombre que, hermano, a veces la incredulidad le ganaba, y era otra de las características del carácter del apóstol Pedro. Por eso el Señor Jesucristo le reprende en Mateo capítulo 14, verso 31. Al momento, dice, en que Jesús extiende la mano y lo toma, ¿verdad? Recuerda cuando se baja de la barca y camina, ¿verdad? ¿Verdad? Para ir a Cristo. Y él, cuando empieza a mirar a sus lados, se da cuenta, ¿verdad?, lo que está haciendo, y dice que se empieza a hundir. Entonces clama al Señor, y el Señor llega, extiende su mano y le levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. ¿Sí? Cuando miramos, ¿verdad?, al apóstol y vemos qué milagro tan maravilloso, qué tremenda bendición, qué grandiosidad, ¿verdad?, en lo que acaba de suceder a la puerta de la Hermosa. Pero si estudiamos al apóstol Pedro, nos damos cuenta de sus grandes debilidades que como hombre, hermano, él tenía. Era un hombre mal hablado. Aleluya. Era un hombre mal hablado, dice la Escritura. ¿Sí? A pesar de que había caminado durante 3 años con el Señor, todavía hablaba malas palabras. ¿Saben que hay muchos creyentes que, hermano, tienen años en el Evangelio y se les hace fácil decir una mala palabra? Aún, hermano, ay, es que la dijo y la repetimos nosotros. Aleluya. Tenemos años caminando en el Evangelio y aún seguimos siendo personas mal habladas. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, verso 74, donde dice la Escritura: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. El miedo, el temor de que lo estaban reconociendo en el momento que Cristo estaba siendo, ¿verdad?, golpeado y azotado y burlado en el campo ahí del Sanedrín. Dice que, ¿verdad?, él se asustó porque lo reconocieron y empezó a sacar lo que tenía su corazón. Aleluya. No solo eso, el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad?, dice que él se dejó usar por Satanás. Wow. Están muy callados, hermano, aleluya. Parece que estamos mirando un cuadro, ¿verdad?, tremendo en esta mañana, ¿verdad que sí? Se dejó usar por Satanás. El apóstol Pedro, siendo un cristiano, porque andaba con Cristo, no pudo discernir cuando el diablo usó su boca para desanimar al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Dice en Marcos capítulo 8, verso 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este Pedro era algo especial. Él miraba, ¿verdad? El bienestar acá, pero no podía mirar algo más allá. Así que imagínense, era un paquetito completo. Imagínense todo lo que tenía. Era impulsivo, autosuficiente, era falto de fe, era mal hablado, se dejó usar por Satanás, hermano. Y también negó su fe. El apóstol Pedro también negó su fe, porque en Mateo capítulo 26, verso 71 dice que saliendo él a la puerta, otra persona le vio y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento y dijo: no conozco al hombre. Y encima de todo este paquete resulta que también era violento. Aleluya. ¿Sí? Dice la Escritura que el problema que había en el corazón del apóstol Pedro es que era una persona peleonera, era una persona agresiva, era una persona que si me le haces me la pagas, ¿verdad? No, a mí no me vas a decir eso, aquí lo vamos a arreglar de una vez. Aleluya. Era alguien, ¿verdad?, que tenía unos intentos, ¿verdad?, agresivos. Y no solo eso, estaba dispuesto a matar. Aleluya. Dice
En Juan capítulo 18, verso 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Se recuerda? Es muy conocida la historia. ¿Y alguien sabe por qué le rebanó la oreja? Yo creo que nunca nadie se ha preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué le rebanó la oreja? Porque le tiró a Adán, hermano, le tiró con ganas. Él quiso quitarle la cabeza, ¿verdad que sí? Pero no pudo quitarle la cabeza, porque ni tampoco herirlo en otra parte, porque los soldados de aquellos tiempos usaban una protección en su cabeza, un tipo de casco que solamente dejaba, ¿verdad?, descubiertas ciertas partes, ¿verdad?, de su cabeza. Por eso la espada pegó y resbaló y le rebanó la oreja al pobre Malco, ¿verdad? Pero la intención del apóstol Pedro, ¿verdad?, era que matar a ese hombre. Era, ¿verdad?, hermano, como decimos por ahí, el propósito era de una vez acabar con esa persona. Estas cosas que estamos mirando, ¿verdad?, eran la historia, la vida de este hombre llamado el apóstol Pedro, el cual nosotros miramos, ¿verdad?, como alguien, ¿verdad?, que, hermano, fue algo muy especial, alguien tremendo, usado por Dios. Y nosotros cuando vemos esto y decimos: ¿cómo es posible que Dios, ¿verdad?, use de tal manera a este hombre llamado Pedro? Pero ¿qué fue lo que hizo la transformación, el cambio? ¿Qué fue lo que trajo, hermano, una verdadera renovación en el corazón y la vida de este hombre? La palabra de Dios nos enseña que esto sucede porque cuando el apóstol Pedro, hermano, después de que niega a Cristo, después de que Cristo resucita, dice que se reúnen todos, Cristo lo busca, tiene una plática con él, tiene, ¿verdad?, ese tiempo. Y cuando ya, ¿verdad?, arreglan las cosas entre él y Dios, él y Jesucristo, dice que se van a un lugar especial, que es el aposento alto, a esperar, ¿verdad?, lo que el Señor les había prometido, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos se van y esperan en ese lugar, hermano, orando, clamando, ayunando al Señor, viene la presencia del Espíritu Santo, y dice la Escritura que se derramó sobre los 120 que se encontraban en el aposento alto. Cuando viene esta presencia gloriosa del Espíritu Santo a la vida de ellos, encontramos ahora que aquel apóstol, aquel hombre, el cual tenía tantos problemas, que tenía tantas situaciones difíciles en su vida, hermano, viene el Espíritu Santo y lo transforma, lo cambia, lo renueva, lo hace alguien distinto y diferente. Aleluya. Cuando nosotros, hermano, empezamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 y el verso 14, ahora encontramos a un hombre totalmente distinto. Encontramos a un hombre cambiado, restaurado, renovado, a un hombre con un pensamiento diferente, a alguien, hermano, que ha dejado atrás aquella vieja naturaleza para empezar ¿a qué? A vivir una nueva vida en Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Si hay alguien, hermano, en esta mañana que tenga los problemas y las situaciones, hermano, en su vida personal que el apóstol Pedro tenía en sí mismo antes, hermano, de venir el Espíritu Santo de Dios, entenderá, mi hermano, en este día que no importa cuánto, hermano, hayamos nosotros fallado, hermano, en nuestra vida cristiana o en nuestra vida personal delante de Dios, si tan solo buscamos con todo nuestro corazón la llenura del Espíritu Santo, todo cambiará. Porque el que hace la diferencia en nosotros es el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que restaura, es el Espíritu el que levanta, es el Espíritu el que te da una nueva visión, una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando miramos la vida del apóstol Pedro, oh, qué maravilloso. El apóstol Pedro ahora es alguien diferente. Ahora él, hermano, camina y hay sanidades, hay milagros. Él, hermano, ora por las personas y
las personas, hermano, ven los milagros, aleluya, el poder de Dios a través de su vida. Pero ¿cómo sucedió todo eso? ¿Cómo fue que cambió todo esto en la vida de este hombre? Oh, es que vino el Espíritu Santo sobre él, aleluya. Y cuando el Espíritu llega a la vida del hombre, el hombre, hermano, inmediatamente es transformado, es cambiado para honra y gloria de nuestro Señor, aleluya. De las palmas a Cristo Jesús. Nosotros venimos a oír la palabra de Dios, amén. Nosotros vinimos a escuchar la palabra de Dios, vinimos a atesorar, hermano, y a mirar lo que Dios puede hacer con el peor. Amén. ¿Sí? Con el peor, hermano, lo que Dios puede hacer, aún con aquellos que lo niegan, aún con aquellos, hermano, que se avergüenzan, aún con aquellos que no, hermano, tienen la facilidad, hermano, de demostrar su carácter, su fuerza, aleluya. ¿Sí? El apóstol, ¿verdad?, cuando recibe el Espíritu Santo, enfrenta a una multitud. Ahora ya no le interesa, hermano, que, ¿verdad?, si lo matan o lo golpean. Ahora ya no le importa nada de eso, sino que en Hechos capítulo número 2, verso 14, ahora él se enfrenta a toda una multitud y él en medio de todos ellos, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras. Aleluya. ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué momento sucedió? Oh, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 que esperaban la promesa de Dios en ese lugar. Cuando usted y yo, hermano, entendemos esto, hermano, nosotros podemos caminar años y años, hermano, escuchando a Jesucristo. Podemos caminar años y años, hermano, oyendo lo que dice su palabra. Pero no habrá un cambio total y radical en la vida del cristiano hasta que no descienda la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cómo sucede eso? Hermano, la Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo, que si nosotros, ¿verdad?, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Si le sabemos dar buenas cosas a los nuestros cuando nos lo piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, si le pedimos el Espíritu Santo, no nos lo dará? Amén. Pero ¿qué sucede cuando hablamos del Espíritu Santo y entendemos lo que el Espíritu hace? Entendemos que el Espíritu Santo de Dios requiere el 100% de nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa llenura, hermano, en esta preciosa mañana? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a hacer la voluntad de Dios en su vida personal? Amén. Que sea lo que Dios quiera, ¿no decimos eso? ¿Cuándo decimos esas palabras? Cuando nos vamos a entregar a algo que no sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal, ¿verdad que sí? Cuando vamos a hacer una cosa así, ¿verdad?, agresiva, fuerte, decimos muchas veces que sea lo que Dios quiera. Como diciendo, pues si aquí quedo, ¿verdad que sí? Bueno, pues en esta mañana podemos decir esas palabras, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad que sí? Ya no dijeron eso, aleluya, gloria a Dios, amén. Cuando hablamos, hermanos, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo primero que va a hacer en la vida nuestra es que nos va a dar valor. Dígale que está a su lado, Dios quiere darte valor. Pero no un valor para pelear, no un valor para discutir, no un valor, hermano, para ser más que los demás. Es un valor, hermano, para defender la fe que Dios nos ha dado, aleluya. El Espíritu Santo quiere que tengamos valor para defender, hermano, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted, hermano, tiene todo, hermano, al alcance de su mano. Siempre lo he dicho así. ¿Para qué, hermano? Para presentarlo delante del mundo sin avergonzarnos. Pero para eso necesitamos, hermano, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Por eso, cuando miramos, hermano, en los evangelios al apóstol Pedro, miramos a un hombre muy distinto, a un hombre muy diferente en el libro de los Hechos. Ahora miramos a un hombre con carácter, a un hombre con valor. Miramos a un hombre, hermano, que tiene ahora denuedo, a un hombre que no le interesa, hermano, presentarse delante de toda una congregación, hermano, para hablar, hermano, de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya.
que ya no tiene temor de la persecución, que no le tiene miedo al Sanedrín, que no le tiene miedo a los sacerdotes, que no le tiene miedo a los que persiguen la iglesia. Ahora miramos a un hombre cambiado, transformado. ¿Qué sucedió? Aleluya. ¿Ah? Sucedió que vino el Espíritu Santo sobre él, que llegó el Espíritu sobre su vida, que el Espíritu tomó control en la persona de Pedro, y ahora Pedro es el hombre que Dios dijo que sería. Serás llamado Cefas, serás llamado Pedro, piedra pequeña. Tú serás esa piedra, ¿verdad? Vas a cambiar tu carácter. ¿Por qué? Porque antes se llamaba Simón, y la palabra Simón quiere decir que era alguien que subía, bajaba, era como la arena. Hermano, nunca estaba en un carácter estable. A veces era muy fuerte, a veces era rápido, a veces era cobarde, a veces dudaba. Hermano, era alguien como todos nosotros. Aleluya. Por eso el Señor, hermano, nos enseña, hermano, lo maravilloso de todo esto. Dice la Escritura, ¿sí? Cuando hablamos del libro de los Hechos, del capítulo 4, verso 8, verso 14, perdón, del 8 al 14. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Así dice. O sea, imagínese, hermano, la situación. Ahora miramos a un hombre, hermano, que tiene gran valor, es valiente, se está enfrentando a todos ellos, les está echando en cara su asesinato. Al hombre que ustedes crucificaron, les dijo. Aleluya. ¿Se recuerda cuando estaba allá en el Sanedrín y que la mujer dijo: este también andaba con él? Este también era uno de los mismos. ¿Se recuerda? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Dice que con maldición, jurando, dijo: no conozco al tal. ¿Sí? Miren qué transformación y qué cambio de ser un hombre, hermano, con un carácter, hermano, tan mediocre. Ahora estamos viendo a un hombre valiente que no tiene temor, hermano, de enfrentar cualquier situación. Y les dice: hermano, esta es la piedra que desecharon los edificadores. Aleluya. Cuando usted, hermano, está caminando en las cosas de Dios, el objetivo de cada uno de nosotros es pedirle a Dios que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón, hermano, pero que lo llene de su Santo Espíritu. Amén, aleluya. Que usted sea lleno del Espíritu Santo, que yo sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo traerá, hermano, fortaleza a nuestro carácter. Aleluya. Cambiará nuestra manera, hermano, de ser, de comportarnos. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere que, hermano, usted sea un mejor creyente en estos tiempos. Hay muchas iglesias, pero hay mucho creyente, hermano, que le falta la presencia del Espíritu Santo en su vida. No tienen carácter, tienen temor, no saben cómo evangelizar, no saben qué hablar, no saben, hermano, cómo defenderse. Hay creyentes que si miran a una persona que viene a tocar su puerta, hermano, para debatir su fe, prefieren no abrirle. Gloria a Dios. ¿Sí? Mejor se hacen los que no están, los invisibles. Aleluya. Porque no quieren, hermano, tener ese encuentro con aquella persona, porque, hermano, están como Pedro, asustados.
Aleluya. Y si ven a alguien que viene, hermano, inmediatamente sacan el perro ahí para que les ladre y no se acerquen, porque no hemos entendido, hermano, lo que está sucediendo. Todos miramos la grande, ay, qué precioso. Hasta compusimos un canto basado en la escritura, ¿verdad? Que el apóstol Pedro pasaba y los enfermos se sanaban, aleluya. Pero, ¿qué decimos? No era Pedro, era el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué no buscamos ese Espíritu glorioso en la vida nuestra? ¿Por qué no le pedimos a Dios todos los días de nuestra vida? Hermano, aquí en la tierra, lléname de tu Santo Espíritu. Dame esa unción gloriosa de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos metemos en ayuno y oración? ¿Por qué no nos, hermano, recluimos por ahí? Hermano, cuando nos den vacaciones en el trabajo, hermano, vaya, busque un hotel y métase en ayuno y oración para que el Señor derrame de su Espíritu Santo sobre usted. Pero ¿qué estamos pensando? Ay, me van a dar vacaciones y me voy a la playa. Ahí no va a encontrar eso, hermano. Ahí no va a encontrar llenura. Por eso estamos todos asustados, hermano. Cuando vienen los problemas, no sabemos qué hacer. Nos ponemos nerviosos, ¿sí o no? Por eso, hermano, entendamos, vivimos en un mundo que cada día requiere de hombres y mujeres valientes en Cristo Jesús. Aleluya. Que tengan valor, hermano. De gloria a Dios. Imagínense, hermano, el otro día estaba mirando un documental de un lugar donde hace poquito fue un misionero, no sé si ustedes miraron la televisión, y era una persona cristiana que daba mucha ayuda, joven, hermano, daba mucha ayuda a diferentes partes, y fue a un lugar, hermano, donde había unos, ¿cómo se llama? Unos indios, ¿verdad? Que no son muy amigables. Y iba llegando y que le dan, hermano, un flechazo al pobre. Lo mandaron en un ataúd para acá, jovencito, el misionero y verdad, y lo mandaron, hermano, en un cajón, en un ataúd, lo mataron. Y no quieren a nadie ahí en sus costas. Esos hombres están allí, hermano, en la playa. Si alguien se acerca, están con sus dardos y con sus flechas, hermano, verdad, para pues atacar, verdad. Y estaba la gente, ¿verdad? Hablando, porque pues casi no entiendo mucho inglés, soy americano, pero todavía no entiendo mucho inglés, aleluya. Y lo que alcancé a entender fue que muchos de los que estaban ahí hablando, ¿verdad? Pues decían que se tenía que hacer algo con esa tribu, que tenía que hacerse algo con esa gente. Y muchos debatían y decían, otros decían que pues no era posible porque estábamos invadiendo el terreno de ellos y ellos habían vivido por no sé cuántos siglos en ese lugar. Pero dijo alguien de los que estaban ahí, ellos necesitan conocer el Evangelio. Eso es valentía. ¿Cuántos estarían dispuestos en este día si el Espíritu Santo, hermano, llegara y tocara su vida ahí en un lugar como ese a predicar el Evangelio? Que Dios le dijera, prepara tus cosas, despídete de tu esposa, porque va a ser un lugar peligroso. Aleluya. Déjese de que nosotros vayamos llenos de valor a hacerlo. ¿Qué diría la esposa? No vayas, por favor. Sí, con un testimonio como este, hermano, que yo le aseguro que, hermano, se le colgaría de la cintura y no lo quisiera dejar ir. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, porque a veces, ¿verdad? Cuando hay unas que van a decir, vete, corre, te vaya bien. Prepara su maleta. Sí, porque saben que al rato lo van a tener para atrás otra vez, pero cuando no, aleluya, no, las cosas cambian, ¿verdad? Cuando nosotros estamos viendo lo que el Espíritu Santo de Dios hace, lo primero que el Espíritu hace es que ayudarnos a tener valor para enfrentar todos los problemas que se presentan en nuestra vida diaria, aleluya. El apóstol Pedro sabía, hermano, que todo lo que tenía, todo lo que había recibido, todo lo que ahora era, no era porque él era el mejor, o porque él había sido el más bueno, o porque él siempre había sido leal con Cristo. Era porque Dios, hermano, le había llenado con su Espíritu Santo, aleluya. Si usted quiere sobresalir, oiga bien esto, usted quiere sobresalir y ser verdaderamente un creyente que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que usted tiene que hacer es, hermano, pedirle a Dios que le llene con su Espíritu Santo. Eso es todo lo que se necesita, hermano. Necesitamos que el Señor, hermano, nos dé ese poder que nosotros no podemos obtener de cualquier cosa.
Cuando miramos al apóstol Pedro, hermano, Dios le dio a través de esta llenura del Espíritu el poder para sanar a los enfermos. La unción que Pedro tenía para sanar enfermos vino luego que fue bautizado con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Gloria a Dios. Ni sombra tengo yo, hermano. No le dice, bebé, ni sombra hago aquí, hermano. Aleluya. Fíjese lo maravilloso del poder de Dios, ¿sí? Yo creo que el apóstol Pedro ni se daba cuenta, hermano, lo que estaba sucediendo, pero la fe de la gente, hermano, fue, alcanzada muchas personas, hermano, al mirar a este hombre cambiado y transformado. Al mirar a un hombre totalmente distinto, a un hombre, hermano, que ahora, hermano, la simple sombra de él hace milagros. Pero cuando miramos esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que no es que el apóstol Pedro, hermano, llevaba una unción tan gloriosa. Lo que sucedía que la gente, dice, tenía fe. La gente creyó, la gente, hermano, empezó a recibir, hermano, esa unción gloriosa que el apóstol Pedro estaba, hermano, destilando por todo el lugar donde él pasaba. Una unción tan maravillosa que dice que la gente, hermano, sacaban a sus enfermos y los ponían en las calles, hermano, en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso es fe. Hermano, cuando salga de aquí de la iglesia, póngame a alguien ahí, por favor, a ver si la sombra lo levanta. Imagínense el desafío tan tremendo, hermano, que es esto, lo que implica. La palabra de Dios dice, hermano, que ahora el apóstol Pedro era una persona donde todos tenían los ojos puestos en él. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba usando grandemente. Dios lo estaba usando tremendamente. Ahora él, hermano, estaba haciendo, se estaban manifestando cosas a través de su persona, hermano, de una forma gloriosa. Aleluya. Amén. Si tan solo, hermano, nosotros miramos en esta mañana lo glorioso de esta palabra y miramos, hermano, lo maravilloso, hermano, del poder de Dios, creo que todos nos vamos a ir en esta mañana de este lugar, hermano, contentos, felices de saber que podemos pedir la presencia del Espíritu Santo, hermano, para nuestra vida. Y, hermano, tenemos de parte de Dios la oportunidad de ser llenos por ese Espíritu maravilloso que Dios le prometió a aquellos, hermanos, que se lo pidieran. El Espíritu Santo puede ser depositado en ti. Dígale que está a su lado: el Espíritu Santo puede ser depositado en tu vida, pero necesitas pedirlo. Amén. Necesitas pedirlo. Necesitas decirle al Señor: lléname con tu Espíritu Santo, que descienda sobre mi vida la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando desciende esa presencia, no es para tu beneficio, no es para que a ti te salgan bien las cosas, no es para que a ti te vaya bien en todo, es para que Dios obre a través de tu vida en las vidas de los demás. Ya no vas a ser tú. Gloria a Dios. Ya no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo en ti. ¿Quién va a decidir? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién va a hablar? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. O sea, vamos a tener que perder todo control sobre nosotros, porque ahora va a haber un control superior en la vida nuestra. Y ese control es el control de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Por eso muchas veces, hermano, decimos: oh, qué maravilloso, ¿qué pasa con lo que dice la Escritura? El Dios nuestro sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es verdad, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como usó a hombres y mujeres, hermano, en tiempos pasados, Dios puede usar a hombres y mujeres en tiempos presentes.
El Espíritu Santo de Dios no ha perdido poder. El Espíritu Santo de Dios no se ha alejado de la iglesia. El poder del Espíritu Santo de Dios no se ha perdido. Aún sigue estando al alcance de la mano de aquellos que lo quieran recibir. Pero el hombre y la mujer que, hermano, vivan esto delante de Dios, entenderán que Dios se encargará a partir de ese momento de tomar las decisiones en su vida. Hermano, Dios no está interesado en arreglar la casa. Dios no está interesado, hermano, en que usted se someta, hermano, a una compañía toda su vida, hermano, y al último no saque ni siquiera para su retiro personal. Aleluya. Hay mucha gente que hace 60 años atrás pensaban que cuando se retiraran de ese trabajo iban a tener un gran retiro para vivir. Iban a vivir, hermano, en una hamaca, las palmeras ahí soplando, con un coco así a un lado. Allá en Miami, en Puerto Vallarta, en Cancún, ¿sí o no? Muchos tenían esa mentalidad. Y cuando llegaron el momento de retirarse, hermano, no saben ni cómo pagar la renta. No les ajusta, hermano, ni para vivir. Y desperdiciaron toda su vida. Chacho, calla. Aleluya. Se les fueron todos sus años, hermano, en esas compañías. Y ahora, hermano, no saben ni cómo van a salir adelante. Aleluya. Que el Espíritu les abra los ojos, hermano. ¿Sí? Mire, hermano, cuando usted está hablando de lo que Dios no está, hermano, queriendo involucrarnos en esas cosas, porque el Señor sabe, hermano, que esas cosas no traen beneficios a largo alcance, hermano, aleluya. Si la lograste hacer en vida, ya la hiciste, hermano, gloria a Dios. Si lograste guardar tu dinerito para el final, hermano, que ahorita con la economía, hermano, usted saca $100 hoy día, ya no le ajustan ni para la marqueta de la semana. Antes uno iba, hermano, a la marqueta y, hermano, con $100 traía el carrito lleno, ¿sí o no? Copeteadito, y hasta se daba sus lujos de traer una frutita exótica por ahí. ¿Sí? Ahora, hermano, ve la fruta exótica y le saca la vuelta porque está re cara, aleluya. ¿Sí? Ayer fui a una tienda, no le voy a decir, a mí hay una fruta que me encanta, son los pérsimos, no sé cuánto le gustan los pérsimos. Y fui, hermano, a una tienda y tenían las cajotas así de pérsimos. Y no sé cómo me fijé y decía 1.98. Yo me iba a traer 2. La eché en el carrito. Cuando llego a la caja valía $9, hermano, esa bolsita, esa cajita, hermano, de pérsimos. Sí, pero ya estaba en la línea, hermano. Llegando de puro coraje me comí 2. Es que la economía ya no está como antes. La economía, hermano, 2, 3 cositas y ya se fueron $100 como si nada de tu bolsita. ¿Sí o no? Sí. Ya ahorita, aunque no quieras, hermano, te metes a cualquier lugar, un buen restaurante. Hermano, antes uno iba y comía con $20, comíamos los dos, me acuerdo yo y mi esposa tranquilo. Hoy con 40 y quién sabe cómo nos ande yendo en un buen restaurante. ¿Sí? Ya no es lo mismo. Y espérese para el año 2020, para los que no se han retirado todavía. Aleluya. ¿Sí? Espérense para el año 2020. Por eso, cuando miramos lo que Dios está haciendo a través de su palabra, Dios quiere que nosotros aprendamos a poner los ojos en ¿dónde? En las cosas de arriba, aleluya. Si hay alguien que tiene el poder y la autoridad para mantenernos bien, es el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, aleluya. Amén. El poder de Dios es que cada día se aumente la grey, que cada día se aumenten los creyentes, que cada día hombres y mujeres vayan, hermano, conociendo más a Dios, que haya, hermano, más personas que vengan al conocimiento de Dios por medio de usted, de su fe, aleluya. Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere usarla a usted, Dios quiere, verdad, que sea usted el conducto para llegar a otras vidas y que de esa manera muchos vengan al conocimiento de la palabra de Dios, aleluya.
Cuando miramos, hermano, voy a ir terminando ya porque el tiempo nos gana. Cuando hablamos, hermano, acerca, hermano, de su palabra, hay promesas del Señor que nos dicen, hermano, que así como el apóstol Pedro fue bautizado, fue lleno por este Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés, así para nosotros hay, hermano, promesa de Dios, hermano, que puede venir esa llenura si tan solo nosotros se la pedimos al Señor. En San Juan, en el libro de San Juan, en el capítulo número 4, Mateo 4:11, ¿cómo se dice? Juan el Bautista dijo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado, dijo él, yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, y él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Denle unas palmas al Señor Jesucristo en esta mañana. Aleluya. Denle gloria al Señor. Esta es una promesa de Dios. Dijo Juan: yo no tengo poder para eso, yo los voy a bautizar en agua, yo solamente los voy a sumergir en el río, yo solamente voy a hacer ¿verdad? La simulación del bautismo. Pero hay alguien que viene atrás de mí, que ese no va a simular, ese va a traer fuego de lo alto, ese va a traer la presencia del Espíritu Santo, y se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Él les va a dar fuego en el corazón, él les va a dar vida a sus huesos. Él es el que va a levantar a aquellos, hermanos, que parece, hermano, que no pueden hacer nada. Él va a levantar a un simple plomero, a un simple constructor, a un simple trabajador, y lo va a convertir en un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No fuimos llamados a ser espectadores. Eso déjenlo para los que van a ver las charreadas allá en nuestro país, las corridas de toros, que todos ven al que está ahí abajo, el pobre, haciéndole así y haciéndole así, y le aplauden cuando el toro pasa la carrera por un lado de ellos, ¿sí? Pero cuando el toro, hermano, viste al pobre torero y lo levanta entre los cuernos y se lo lleva y lo pone por allá, la gente ya no aplaude, ya la gente no va a decir: ¡ah! Eso es un espectador. Aleluya. No sea un espectador más. Bájese al ruedo y póngase a torear también. Aleluya. También descienda al ruedo y dígale al diablo: ¡ole, diablo! Sáquele la vuelta en el nombre de Cristo Jesús. Entonces la gente mirará, entonces las personas verán que usted, hermano, no es un religioso, no es solamente un cristiano de nombre, no es solamente un cristiano de apariencia. Usted es un hombre que ha recibido la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque usted lo ha buscado, porque usted se ha metido con Dios, y Dios se encargará de dirigir sus pasos. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro, junto con Juan, se pararon delante de aquel hombre y le dijeron: mira, no tenemos lo que tú quieres, yo no tengo. Dinero no traemos, cosas que darte no tenemos. Pero tenemos algo que a ti te hace falta. Tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tenemos la presencia. Oiga, eso es algo glorioso, ¿sí? Eso es algo maravilloso. Hoy nosotros, hermanos, deberíamos de decir como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Mira, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Levántate y anda, le dijo. Y la Escritura dice que diciendo esas palabras y tomándolo de la mano, a el hombre se le afirmaron los huesos. Y se levantó, hermano. Oiga, aleluya, qué milagro tan glorioso. ¿Sabe cuánta gente, hermano, tiene necesidad? Y que muchos de nosotros nos preocupamos por esas necesidades, y que ahí estamos, hermano, mirando cómo, ¿verdad?, Dios pueda suplir esas cosas. No, cambiemos la vista para otro lado. En vez de estar mirando en esa dirección, primero miremos nuestra propia vida. Pídale usted al Señor que le llene de su Espíritu Santo. El problema no está allá afuera. Enfermos, dijo el Señor, pobres, pero esos pobres siempre van a estar allí, olvídense. Pero yo, dijo, no siempre voy a estar con ustedes.
Por eso es necesario, antes de mirar a su lado, primero mírese a usted mismo. Primero vea, hermano, que Dios le está ofreciendo algo y usted no lo está valorando. Que Dios está dándole algo maravilloso y usted lo está desechando. Que Dios quiere que usted tenga algo glorioso, pero usted no está haciendo caso de lo que Dios le está diciendo. El Señor Jesús, ¿verdad? En Hechos 1:4, versos 5 y 8 dijo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermano, hablamos de lo maravilloso de Dios, Dios quiere una iglesia especial. Una iglesia, hermano, que tal vez tiene a muchos Pedros, ¿verdad?, en ella. Que hay muchos hombres que tienen un carácter como el de este varón llamado Pedro, ¿sí?, que tiene muchas actitudes como las actitudes de este hombre llamado Pedro. Que tal vez, hermanos, sus comportamientos y todas estas cosas sean como los del apóstol Pedro, pero el Señor quiere transformar esa vida, quiere transformar tu corazón, quiere transformar tu mente, quiere hacer un cambio radical en ti, y lo quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Si tan solo nosotros en esta mañana hemos atesorado esta palabra gloriosa, entenderemos que para Dios no hay ningún imposible. No importa, hermano, qué tan malo te consideres, qué tan pequeña cosa piensas que tú eres, o qué tan simple piensas tú que puedes ser en las cosas de Dios. Dios puede hacer un cambio glorioso en ti. Solamente lo hace a través de la llenura de su Espíritu Santo. Si usted en este día le gustaría que el Señor derramara ese Espíritu sobre su vida, creo que este es un buen momento para empezar a pedirle a Dios: llena mi vida de tu Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano, en esta preciosa mañana. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este hombre llamado Pedro, Señor, el apóstol Pedro, a quien nosotros predicamos el día de hoy, Señor, y hablamos acerca de su carácter, de su forma de ser, de su trabajo, de quién era él, Señor. Pero también hemos mirado, Padre, el cambio, la transformación gloriosa que tú hiciste en él con tu Espíritu Santo. Padre, aquí estamos como iglesia. Este es tu pueblo, esta es tu iglesia, Señor. A cada uno de nosotros nos diste la oportunidad de que pudiésemos ser, Señor, alcanzados y tocados, Padre, por ese sacrificio glorioso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que tú te entregaste por nosotros, y tú, Señor, moriste en esa cruz para darnos libertad y hacernos, Señor, hijos de Dios a través de tu sacrificio. Padre, te hemos aceptado como nuestro suficiente Salvador. Te hemos aceptado